Hola, soy Alex Daniel Patiño y hoy hablaré sobre mi experiencia en el Complejo Cultural Los Pinos, antiguamente casa de expresidentes, en este caso acerca de la casa de Lázaro Cárdenas. Al entrar me topé con una frase y la historia de la casa, así como el paso de ser un rancho llamado La Hormiga y terminó siendo la casa presidencial llamada Los Pinos, ya que el presidente Cárdenas, a ser un gobernante muy sedentario, con gusto de encontrarse con la realidad antes que la ficción, consideró que el castillo de Chapultepec era muy ostentoso, y él no quería alejarse del pueblo, todo lo contrario, quería cercanía con él. Aparte de la historia de la fundación de la casa, me topé con la línea de tiempo de Lázaro Cárdenas, desde su nacimiento, su nombramiento como secretario de Gobernación, su participación en la creación del Instituto Politécnico Nacional, su nombramiento de comandante de la Religión Militar del Pacífico, después de su mandato presidencial ocupando así el cargo de secretario de Defensa, su premio por el fortalecimiento de paz entre naciones, etc., acompañado con un cuadro suyo y la pintura que consideraba una obra revolucionaria. Entrando a la siguiente habitación hay un texto titulado La Primera Hora, que es un resumen de cómo nadie esperaba que Lázaro Cárdenas firmara los decretos más importantes del país, siendo él de origen tan modesto. Al lado del texto, una pintura donde se muestra a Zapata y Villa, además un texto leve de cómo la revolución triunfante se debatió en dos sistemas políticos. En ese cuarto se encontraron muchos otros textos interesantes. El primero, titulado El horizonte de la guerra, habla de cómo, aunque no quería participar en la revolución por impulso de su madre, terminó participando, y que apela a la postura de la guerra, descartada toda violencia en exceso y sin sentido. El segundo texto se titula El joven oficial, donde hablan de cómo Cárdenas tuvo vocación militar desde el principio, cómo logró acercarse al general Plutarco y que fue herido en combate. El tercero se titula El nacimiento de un dirigente. Habla de la nota con apuntes que fue el motor de México que apoyaba a los revolucionarios y de cómo comenzó la vida pública de Cárdenas. El cuarto se titula Revolución. Es una breve parte de la revolución, como su nombre lo dice. El cuarto se llama Detonar el futuro y trata de cómo Madero publicó la sucesión presidencial en 1910 y de cómo él no sabía que detonaría el futuro, haciendo que se desate el desafío del mecanismo contra el poder. El quinto se titula Ocaso Porfiriano y habla de cómo la sucesión presidencial en 1910 está relacionada con los grandes problemas nacionales de 1909 y que causando así que los impresos y sus interpretaciones fundaron acontecimientos de identidad política. El sexto se titula El retablo de la Revolución Mexicana y es un relato de la decena trágica. En otro cuarto se encuentra el texto Información Política, que habla de cómo Francisco y Madero tuvo oportunidad de practicar los ideales de la reforma social. Al lado del texto se encuentra la línea de tiempo de la Revolución Mexicana que inició en 1908 y culminó en 1919 y que habla de todos los sucesos que tuvo la revolución, desde la fundación del Partido Nacional hasta el asesinato de Emiliano Zapata en la hacienda Chinameca, Morelos. En el pasillo de la casa se nos muestra a dos personajes, Gustavo Abad Estrada y Manuel Celis. En otro cuarto nos muestran un texto titulado El Plan Sexenal, que habla de cómo el general Cárdenas entendía que solo un plan integral podía perfilar el poder ejecutivo, creando así el Plan Sexenal, para que así México fuera un país razonable en esa etapa de la humanidad. Acompañado del texto se encuentran billetes de grandes cantidades y un periódico donde se ve que aprueban el Plan Sexenal. En otro cuarto se encuentra el texto titulado El partido como fortaleza y habla de cómo Cárdenas se inclinó a la investidura presidencial durante el conflicto entre el jefe máximo Plutarco Elías Calles y el presidente de la República Pascual Ortiz Rubio. El segundo texto se titula La Revolución y el principio de la realidad y habla de cómo los presidentes dirigirían el país en un plazo de 6 años
y no 4 como se hacía desde el siglo XX. Acompañado de esos textos hay parches del PNR y una figura de Cárdenas. En el texto titulado Homenaje a José María Morelos, trata de cómo Cárdenas conmemora a los héroes de la patria, para hacerlos también inspiración ciudadana. En el título Gobernador de Michoacán, se nos habla de una breve parte de su mandato en Michoacán, y de cómo apostó el orden legal al cancelar contratos de tierras y bosques de comunidades indígenas. En otra habitación se nos muestra el símbolo visual de investidura presidencial, que es una banda con los colores y el escudo de México, acompañado de una visión de la silla que Cárdenas utilizaba, con un escrito abajo que habla de cómo Cárdenas dejó en claro que no era un caudillo más, sino el presidente de la nación. Al lado de un texto titulado Primer día del presidente, que nos habla justamente del primer día y decisiones de Lázaro Cárdenas, acompañado de un mapa con su recorrido de candidato. Al subir al segundo piso, se ve a Lázaro como un joven oficial montado a caballo. Al lado se encuentra un texto titulado El presidente errante, que nos habla de cómo veía Cárdenas México y cómo era un viajero obsesivo. Al lado de se encuentra un epigrama de José F. Elizondo, que habla del tren que Cárdenas mandó a construir. El texto titulado Conciencia Social habla de la reivindicación de la reforma agraria, después de ser un soldado constitucionalista y cubriendo la deuda centenaria de los indígenas. Al lado de esta se encuentra la línea de tiempo presidencial de Cárdenas, que inició en 1934 y culminó en 1940. En otro cuarto se encuentra el texto Fronteras de la Historia, que habla del enorme esfuerzo político e intelectual que tuvo Cárdenas al tomar las tareas presidenciales. Al lado un texto llamado Instituciones, que habla de las instituciones protegidas y promovidas por Cárdenas, además de tener en claro que el proyecto revolucionario no podía cimentarse en caudillos, sino en el gobierno republicano. Cerca se encuentra el título Espíritu de Soberanía, que habla de cómo utilizó el artículo 27 para modernizar al país. En otro cuarto se encuentra el título La deuda histórica, que habla de la herencia indígena que no era más que pobreza extrema. Al lado está el texto Geografía de Cárdenas, donde se nos habla de cómo Cárdenas viajó por gran parte del país y aprendía acerca de la diversidad natural. Al lado se nos muestra el diario oficial, con el código agrario. El texto Solidaridad Internacional habla sobre que la razón del Estado esconde la ambición del poder, y para Cárdenas esto tenía nombre y se llamaba imperialismo, además de preocuparse por la libertad humana, ya que cualquier persona podría ser perseguida por su origen étnico, creencias e ideas políticas. En otra habitación, solo se nos muestra periódicos, textos e imágenes dirigidas hacia Lázaro Cárdenas por parte de ciudadanos y pueblos. En otra habitación se nos muestra propagandas de Lázaro Cárdenas y México por parte de España y otros. Al lado se encuentra el texto Propagar las ideas, que habla de cómo el gobierno de Cárdenas unió mensajes políticos con la estética. En otro cuarto nos hablan de la residencia presidencial, la historia de la casa y de su construcción. Al lado se encuentra el texto titulado Los Pinos, que son testimonios de personas cercanas al general Cárdenas, que hablan de su estancia en Los Pinos. En el otro cuarto está el texto de la Ley de la Vida, donde se nos cuenta la muerte de Cárdenas y cómo a 50 años de su partida todavía recordamos y reconocemos que México vive bajo el cobijo de sus decisiones. Al otro lado del cuarto se nos muestra una pintura de Ramón Alba, de Canal, retratando la vida de Morelos, y abajo una frase de Cárdenas que dice: en mis giras me doy cuenta que desde tiempos inmemoriales las familias campesinas son pobres. El texto final, titulado Epitafio, se nos explica que la muerte de Cárdenas afectó mucho en el corazón de la gente
y que actualmente descansa en lo que hoy es el Monumento a la Revolución. Al final solo vemos un texto de Luis González titulado Los días del presidente Cárdenas, que dice: su carácter austero y firme y lleno de paciencia, su fortaleza y dedicación al trabajo, la sencillez de su vida y su igualitarismo, su valor para reprender lo mal hecho, sus constantes giras mediante las cuales visitaba hasta los lugares más lejanos e ignorados del país, los vinculaba crecientemente con las multitudes, les daba fuerza para hacer con la muchedumbre lo que el nuevo grupo dirigente quería hacer, la revolución constructiva. Además de ese texto, al lado aparece un cuadro y al final en las escaleras aparece una breve explicación sobre su vida. En conclusión, la visita a Los Pinos me impresionó, ya que aprendí muchas cosas que no sabía acerca de la vida de Cárdenas, ni de lo que había hecho por el país. Yo recomiendo visitar la casa, ya que lo que yo muestro en este sencillo video apenas es un resumen de lo que se puede encontrar ahí.